del Seguro Social, que nos acompaña esta mañana en RTN Revista. Don Jaime, fue un error, como dicen los sindicatos, haber contratado este estudio. Buenos días. Buenos días. Tal vez vamos a dar un poco el contexto de esta contratación. Recordemos que esta contratación se da producto de algunas diferencias que habían sobre algún estudio externo que la SUPEN había contratado y los estudios actuariales internos. Entonces, en este sentido, ambas instituciones contrataron y se realizó un proceso de licitación internacional para la contratación de un experto internacional para la evaluación externa del régimen de IBM. En este caso, dicha contratación recayó en el señor Eduardo Melinsky, quien realizó el estudio respectivo. Valga decir que todo este proceso con el señor Melinsky ha pasado varias etapas donde se han revisado los productos del señor Melinsky, se hicieron algunas observaciones en todo este proceso iniciales, que después, y lógicamente para profundizar en el tema de calidad, que todos los costarricenses pues tenemos esa inquietud de que los estudios que se hagan sobre IBM reflejen la calidad, porque a partir de ellos se van a tomar decisiones que afectan el bolsillo de todos los costarricenses y que además las condiciones de retiro. Entonces, para asegurarnos esa calidad, pues se pidió el acompañamiento de la Universidad de Costa Rica para la revisión de esos productos, y después de todo este proceso pues se determinó que el estudio no reunía las condiciones técnicas necesarias para estudios acordes con sistemas de seguridad social. ¿Por qué contratar a un experto internacional y no a la UCR de una vez? Si ahora es lo que están haciendo. Bueno, en ese momento lo que se acordó entre ambas instituciones fue iniciar un proceso de contratación o de licitación internacional, ¿verdad? Entonces, esa fue la decisión que se tomó entre ambas instituciones. Ahorita tenemos la ruta a seguir entre ambas instituciones de coordinar con la Universidad de Costa Rica para ver si logramos hacer un acuerdo para que la universidad realice el estudio. El sindicato de enfermeros y UNDICA aseguran que ellos habían señalado con muchísima anticipación, incluso antes de que se contratara la Universidad de Costa Rica para esa revisión, de que no era conveniente la contratación de Eduardo Melinsky y posteriormente la realización de ese estudio, don Jaime. Se le hizo, los sindicatos hicieron llegar esos señalamientos a ustedes. Bueno, ellos han tenido lógicamente como actores sociales una posición y una opinión particular en todo este proceso, los cuales pues hemos ido conociendo, ¿verdad? Lo que pasa es que en estos temas pues hay que respetar ya los procesos que se definen a nivel legal y a nivel técnico para precisamente dar las conclusiones que son acordes con la realidad de lo que esté pasando, ¿verdad? ¿En qué momento se dijo hay errores en ese estudio? Cuando el contratista pues empieza a entregar los primeros productos, pues hay observaciones de los equipos técnicos Caja SUPEN. Lo que pasa es que en la ley de contratación administrativa pues existe la posibilidad de que esas observaciones se le den al consultor y el consultor pues puede hacer los ajustes respectivos. Hay unos plazos de ley que él tiene para precisamente ir incorporando esas observaciones. No obstante, como algunas de ellas ya había algunas diferencias, ¿verdad?, entre algunas observaciones que se estaban dando por la parte técnica y lo que el consultor pues estaba en este momento ajustando a dichas observaciones, se pidió en este caso el acompañamiento de la Universidad de Costa Rica precisamente para profundizar en ese análisis y en cuanto a la calidad de los productos entregados por el señor Melinsky. ¿Se iban a pagar más de 50 millones por este estudio? El estudio, sí, efectivamente, el estudio contratado es de un monto de $125,000, aproximadamente 65 millones de dólares. ¿Y ya se ha pagado? ¿Cuánto de eso se pagó? Sí. No, en este caso no se ha pagado porque el contrato establece que se paga conforme se reciban los productos a satisfacción. Como esto no ha ocurrido, entonces no se ha. ¿Cuáles fueron los criterios con los que se decidió hacer la licitación? ¿Por qué esos criterios ahora no han resultado cuando se ve en la práctica el trabajo del señor Melinsky? Bueno, una cosa es los criterios, ¿verdad?, con que se hace la contratación, y otra cosa son los elementos que en este momento se están analizando específicamente del estudio que hizo el señor Melinsky, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando se hace todo el proceso de contratación, pues sí, el señor Melinsky salió adjudicado. No obstante, luego de que se inició el proceso de contratación, pues hay algunos elementos propios del estudio ya que fue entregado, que desde el punto de vista técnico se considera que tienen observaciones profundas que no cumplen con los requisitos adecuados para un estudio conforme las prácticas de seguridad social. En términos generales, y saliendo del estudio Melinsky,
¿a quién le podemos hacer caso en este momento? ¿Hasta cuándo tiene sostenibilidad financiera el régimen? Cuando hablamos de sostenibilidad financiera hay algunos que dicen de aquí a 10 años, a 8, a 20. Cuando llegue ese tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Pónganos un poco en contexto de esta situación, don Jaime. Sí, esto es muy importante, que cuando hablamos de sostenibilidad financiera, tiene que ver que estamos hablando de un fondo que es dinámico. Es decir, no podemos pensar en un fondo como en su sostenibilidad financiera pensando como si las condiciones de la sociedad fuesen estáticas. Es decir, por ejemplo, si vamos a 1980, donde las edades de retiro en el caso de los hombres eran 57 años y las mujeres de 55, si hubiésemos hecho una proyección actuarial con esas condiciones de cuotas, de edad y de cotización, pues lógicamente a la larga en este tiempo pues ya no tendríamos el dinero suficiente para financiar ese nivel de beneficios. ¿Qué pasó? Que en el año 91 la institución pues revisó los requisitos, hizo un ajuste en las edades. Lógicamente estos estudios actuariales internos nuestros se hacen cada año. Entonces, básicamente lo que vamos haciendo es ajustando el fondo a las condiciones que se vayan presentando en la sociedad, en la economía. En el año 2005 hubo otra revisión, un proceso de un año que entre patronos, sindicalistas y organizaciones, gobierno, pues se analizó las condiciones de IBM y se hizo una reforma que incluyó cuotas, que incluyó el ajuste en la prima, que incluyó la forma en que se calcula la pensión. Con esos estudios internos, en este caso, se proyectó que el régimen, en cuanto a sus ingresos de cotizaciones más intereses, iban a ser suficientes para financiar los gastos por 3 décadas adicionales. Es decir, estamos hablando aproximadamente en el año 2035, 2037. ¿verdad? Hasta ese momento habría que hacer cambios, perdón, Julieta. No necesariamente, ¿verdad? Son escenarios medios que se dan, son proyecciones que se dan. Entonces, en este caso, lo que nos dice es que en ese año los ingresos por cotizaciones más intereses pues van a ser insuficientes. Esto no significa que hasta ese año haya que hacer ajustes, sino que son como luces, son como alertas, ¿verdad? De que nos van diciendo, pero desde ahora uno puede ir precisamente a 10 años de la última reforma, evaluando qué ha pasado y ver qué otros ajustes adicionales se pueden hacer para que el fondo sea sostenible en el tiempo. Don Jaime Barrantes, gerente de pensiones de la Caja de Seguro Social, anunciaron hace un par de días acciones a corto plazo que estarían tomando, analizando en junta directiva, precisamente para inyectarle recursos a la IBM, aproximadamente 130.000 millones, entre esos lograr un aporte del Estado de unos 50.000 millones para la pensión mínima. Esos 30.000 millones, no sé, podrían ser, o uno pensaría, es el faltante del fondo, aunque tiene reservas por 1,9 billones, si no me equivoco, de colones. Esas acciones se hacen para inyectar esos recursos porque son necesarios en este momento. Tal vez lo que tenemos que tener aquí es el contexto actual que estamos viviendo, ¿verdad? En este caso hemos visto, en este análisis que estamos haciendo de los últimos 10 años de la reforma y el contexto económico actual. Y hemos visto que, por ejemplo, en el caso de las alternativas de pensión que tiene el régimen de invalidez, vejez y muerte, hay algunas alternativas que hemos visto una demanda creciente. Por ejemplo, en el caso de las pensiones anticipadas con penalización. Esto de las personas pues, que tienen derecho a pensionarse, que tienen no las cuotas totales, pero tienen al menos 300 cotizaciones, entonces deciden irse aunque se les castigue la pensión. Esto ha tenido pues una demanda importante en los últimos años y ha provocado una presión en el flujo de efectivo que en este momento tenemos. En este momento tenemos suficientes ingresos con las cotizaciones más los intereses para financiar esos gastos. No obstante, pues vemos dentro de la economía también otros factores importantes que estamos analizando, como es una tasa de desempleo del 10%, bajas tasas de inflación que hacen que los aumentos salariales pues no sean en este caso porcentualmente importantes o relativamente grandes. Entonces hemos visto que es importante reforzar el régimen de IBM en el corto plazo. Entonces hemos propuesto estas medidas para precisamente tener un régimen más bien más sólido de lo que en este momento tenemos. Finalmente, para irnos ya de este bloque, ¿hubo algún tipo de mal accionar de parte de funcionarios de la Caja, de la Gerencia de Pensiones, a la hora de contratar el estudio Melinsky, a la hora de ejecutarlo?
Bueno, en este caso… o su filtración, o por su filtración. Sí, no, en este caso yo lo que le puedo decir es lo que oficialmente nosotros hemos hecho como institución, ¿verdad? Donde las cosas se han entregado de acuerdo a los criterios técnicos, de acuerdo a los criterios legales, ¿verdad? Ya no, esa sería pues una apreciación subjetiva de que pueda tener alguna persona sobre ese tema, pues yo no tengo oficialmente nada en este caso como acreditado de alguna falta específico. Adelante, Julieta. Esas reformas implicarán rápidamente, don Jaime, aumento de cuota que ahora los contribuyentes pagamos para esa pensión o para el régimen y también aumento de edad de pensión rápidamente. En una segunda etapa y una vez que podamos definir si la Universidad de Costa Rica nos va a acompañar a realizar este estudio, pues vendría una segunda etapa de acercamiento con los sectores sociales para analizar los resultados de ese informe y precisamente proponer las alternativas de fortalecimiento que el régimen requiera. ¿A corto plazo eso no está contemplado? No, en el muy corto plazo eso no estaría contemplado. Hay unas posibilidades que estamos analizando, que es, como usted lo mencionaba, el aporte estatal en la pensión mínima, revisar la pensión anticipada y eventualmente algún ajuste que podría darse en los plazos en que la prima se ha venido ajustando, que es 0.5% cada 5 años. Ahí lo que podría evaluarse es si en lugar de cada 5 podría ser cada 3 o algo, pero son de las primas que ya fueron acordadas en el 2005. Muchísimas gracias, Jaime Barrantes, gerente de pensiones.